Pa ella pape de caer, te mi cueramba, ella pape imagina. Ñañe punota guaraní ñe te envía por ejeguajera apocapu, que quiere decir instrucciones. Apocapu pecha dice. ¿Qué quiere decir eso? Significa que cuando nosotros leemos alguna instrucción, por ejemplo, puede ser de comida, puede ser de un juego, puede ser, por ejemplo, las instrucciones de cómo usar una computadora, un teléfono móvil, todo lo que requiera para que nosotros podamos seguir esa instrucción. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de un juego que es justamente el partido de fútbol. Y vamos a leer un poco y analizar qué situación de juego es este. Leo ningo PTI mita y o jugase iba partido. PTI árape ojo, hapisha cuerandi o jugar. Hoy quiere voy canchape o poco maca tu pelotare. Voy jara fútbol ejegua o echavo leo o ya po baje y pejendu por a mí. Va ella pa oye jugaba en a partido. Peja página va epa la geía a fútbol. Aquí todos le dieron a entrar a Leo en la cancha para jugar pelota. Se nota que le encanta según este fragmento del juego del fútbol. Entonces, ¿qué es lo que sugiere lo siguiente? Bueno, vamos a ver lo que nos dice. Pesha ñajaata. Primero, en la página 88 está el reglamento niños y niñas. Pere, ¿cómo era Mocoy a 11 jugaba PTI Teime? Tiene que haber 11 jugadores. Después, en la segunda regla dice Ani Pepocó Pelotari. No se tiene que tocar con las manos la pelota, sino compartir. Ani Pepuboí ni Peñaña Pendera Pichape. O sea, que tenemos que compartir la pelota y durante 45 minutos se tiene que jugar. Y el que meta gol es el que gana. Es lo que dice un poco nuestra regla en la página 88. Y lo que vamos a hacer, niños y niñas, es trabajar justamente con las instrucciones con respecto al partido. Voy a subir un poco más, voy a agrandar más nuestra imagen. Lo que nos dice acá, Ajaimba ella pauye jugar partido Boejau. Acá tenemos 5 reglas. Y lo mismo sucede en Pecha Ñajaata, en donde ustedes tienen en la página 88, van a ordenar según las reglas de cómo se juega el fútbol. Después van a jugar con el compañero o compañera, pero en este caso no, solamente vamos a explicar la importancia que tienen muchas veces los juegos. Yapeyú, la cola de caballú, yo como un vellú de color saiyú. Es como jugar con la mano. Eso nomás lo que quiero que observen aquí. Y después van a observar las imágenes y van a seguir los pasos del juego también del yapeyú. Entonces, ahí, ¿qué significa ese 3 y 2 para poder jugar? Entonces, acá van a explicar también en guaraní. Es muy sencillo, ya que estuvimos hablando mucho de los juegos instructivos en guaraní.